En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas y santas. Continuamos entonces con nuestras lecciones, con el compendio del Catecismo. Seguimos en la segunda parte, la celebración del misterio cristiano. Dentro de los 7 sacramentos, ya comenzamos con los sacramentos de curación. Recordarán que efectivamente nuestro Señor Jesús ha querido que la Iglesia continuase con esa obra de curación y de salvación que Él comenzó y nos regaló estos 2 sacramentos preciosos, que son el sacramento de la penitencia, el sacramento de la reconciliación y el sacramento de la unción de los enfermos, el sacramento que nos prepara para partir de la vida con minúscula a la vida con mayúscula para siempre. Hablemos entonces del sacramento de la penitencia o sacramento de la reconciliación, también llamado sacramento del perdón, sacramento de la confesión y de la conversión. Recordemos cómo el Señor resucitado, aquella noche del domingo, instituyó este sacramento cuando les dijo a los apóstoles: reciban al Espíritu Santo, y a quienes perdonen los pecados le quedarán perdonados, a quienes se los retengan le quedarán retenidos. Nos lo cuenta San Juan en su capítulo 20. La penitencia interior es ese dinamismo del corazón contrito, que es tan necesario, porque si no existe la penitencia interior, el verdadero arrepentimiento, y no hay confesión. Para que haya confesión tiene que haber arrepentimiento, no es algo mágico. De modo que si alguien justamente no tiene contrición y por lo tanto no tiene un propósito de enmienda y no piensa cambiar, y aquello, digamos, es una pseudo confesión, porque no hay contrición, no hay arrepentimiento, no puede haber absolución. Entonces, esta penitencia interior, esta contrición implica, les repito, el dolor por el pecado cometido, dolor que se puede fomentar llevando a la oración la pasión de Cristo, llevando a la oración el Vía Crucis, viendo los tantos regalos, dones que el Señor nos ha dado. Y además del dolor, bueno, ese rechazo de los pecados cometidos, sabiendo que efectivamente somos débiles y que no estamos, digamos, después de la confesión ya inmunizados al pecado y posiblemente vayamos a tropezar nuevamente, pero sí que tiene que haber ese rechazo y ese firme propósito de no pecar más, apoyado justamente en la confianza de la ayuda que el Señor nos va a proporcionar. Se alimenta de la esperanza y de la misericordia divina. Dios es un Padre que ha enviado a su Hijo para redimirnos, y como el Padre del Hijo pródigo nos espera, y nosotros como buenos hijos de Dios también acudiremos como aquel hijo que después de ofender a su Padre volvió arrepentido. Existen otras maneras de manifestar la penitencia, ¿no? Muchas maneras, especialmente, por ejemplo, el ayuno, la oración y la limosna, que en el tiempo de Cuaresma es particularmente intenso, invitándonos justamente a preparar la Semana de la Misericordia Divina, la Semana Santa, ¿no? Con ayuno, con oración, con limosna. También todos los viernes del año es un día penitencial en el que nos sometemos especialmente a la cruz. ¿Y cuáles son los elementos esenciales del sacramento de la reconciliación? Bueno, son 2: los actos que lleva a cabo el hombre, el penitente, y la absolución del sacerdote que concede el perdón en nombre de Cristo. Veamos entonces los actos propios del penitente. Bueno, por un lado, un examen de conciencia, o sea, un rato de oración para pensar en la presencia de Dios,
en qué lo hemos ofendido, en qué le hemos fallado, cuáles son nuestros pecados, ¿no? La contrición o arrepentimiento, que también, como te decía, puede ser motivado llevando a la oración algunos temas que nos ayudan a ver la bondad de Dios, ¿no? Y el daño tremendo que hace el pecado tanto al pecador como también a todo el pueblo de Dios y a todos los hombres. Esta contrición o arrepentimiento es perfecta cuando está motivado por el amor a Dios, ¿no? Porque efectivamente, viendo ese Dios tan bueno y tan grande que le hemos fallado. En cambio, es imperfecta cuando se funda en otros motivos, como por ejemplo lo que es la fealdad del pecado o el temor al infierno. Pero habrá perdón en la confesión, ya con la condición perfecta, obviamente, pero también con la imperfecta, ¿no? Y esta contrición incluye el objetivo, la meta, la lucha de no volver a pecar. La confesión consiste en la acusación, en decirle al sacerdote el pecado que uno ha cometido. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué Jesucristo quiso que nos confesáramos ante un sacerdote y no ante él? Bueno, es una buena pregunta que le podremos hacer al Señor el día que nos encontremos con Él, pero la verdad es que Jesús quiso justamente que los sacerdotes en ese momento fueran como Él y en su persona dieran la absolución, y ha pedido el Señor que la manera justamente normal, corriente del perdón de los pecados sea a través de este sacramento de la confesión con un sacerdote. La satisfacción es el cumplimiento de ciertos actos de penitencia que el confesor impone al penitente, muchas veces el rezo de una Ave María o tres Ave Marías o un misterio del Rosario, o hacer un acto de reparación o una limosna. Algo que conviene hacer es hacerlo cuanto antes para no olvidarse y para manifestar también al Señor nuestro arrepentimiento con esa satisfacción. Se deben confesar todos los pecados graves, aún no confesados, que se recuerdan después de la última confesión bien hecha, ¿no? Y justamente si uno por vergüenza, ¿no? Y sabiéndolo también, eh, omite algún pecado grave y se confiesa mal y es más, comete otro pecado porque está abusando de alguna manera del sacramento, ¿no? O sea que y si tenemos vergüenza, y creo que es bueno que tengamos vergüenza, porque si no tuviéramos vergüenza seríamos unos sinvergüenzas. Y es lógico tener vergüenza, porque en la confesión no vamos a contar nuestros méritos y nuestros logros, sino nuestros pecados y nuestros defectos. Dice el compendio entonces que la confesión de los pecados graves es el único modo ordinario de obtener el perdón. Todos los cristianos, todos los bautizados, a partir del uso de razón, o sea, a partir de los 6 años, 7 años, están obligados a confesar los pecados graves, ¿no? A veces se espera hasta la primera comunión, que a veces es a los 9 o 10 años, ¿no? Entonces, ya desde el uso de razón. Es difícil también que en un chico de 8 o 9 años pueda haber un pecado grave, pero si los niños se van acostumbrando a confesarse y aprenden la naturalidad y la cercanía con la confesión, es algo muy oportuno, muy útil, ¿no? Ya el Santo Padre, el Papa Francisco, nos ha pedido que los confesores seamos especialmente amables, ¿no? Y que no convirtamos la confesión en una sala de en una sala de torturas, ¿no? Bien. También se confesarán los niños antes de recibir la primera comunión, decíamos. La Iglesia recomienda vivamente la confesión de los pecados veniales, aunque no sea estrictamente necesaria, pero ayuda a formar la conciencia y además recibimos una gracia especial para esos pecados o esos pecados veniales de los que nos confesamos. Amén de que también esa confesión de los pecados veniales nos ayuda a luchar contra las malas inclinaciones, a dejarse curar por Cristo y, en definitiva, a progresar en la vida interior, en la vida espiritual. ¿Quiénes ejercen el poder de perdonar los pecados? Bueno, los obispos y los presbíteros. Por lo tanto, no lo puede hacer
no lo pueden hacer ni los laicos, ni tampoco los diáconos. O la absolución de algunos pecados particularmente graves, como los que tienen una excomunión, que es un delito, y bueno, primero habrá que perdonar digamos, esa pena de excomunión. Hay algunos que son más graves, otras que son más leves, algunas están reservadas a la sede apostólica, otros al obispo, ¿no? Pero, en fin, para poder justamente levantar esa pena de excomunión, por ejemplo, un aborto, ¿no? Un aborto, la persona tiene que saber que existe el aborto, tiene que saber que existe la excomunión, ¿no? No tiene que haber ningún motivo que de alguna manera sirva como a disminuir la responsabilidad, ¿no? Es lo que se llaman los atenuantes, ¿no? Para que haya excomunión, que es tanto en la persona que lo realiza como en los que están directamente involucrados, ¿no? Como los médicos, anestesistas o aquel que incita a la persona a realizar el aborto, ¿eh? Si sabe que existe excomunión, ¿no? Y no existe efectivamente un motivo, digamos, que lleve a sentirse obligado, ¿no? Por ejemplo, a una amenaza por parte de los padres al hijo, o a la hija, al novio, en fin, ¿no? Entonces a veces esos atenuantes hacen que no se recaiga en la pena de excomunión. Bien, entonces en caso de peligro de muerte, cualquier sacerdote puede perdonar esa pena de excomunión y puede perdonar el pecado. Todo confesor está obligado, sin ninguna excepción y bajo penas muy severas, a mantener el sigilo sacramental. En la Iglesia se ha mantenido esta tradición desde siempre, ese absoluto secreto sobre los pecados conocidos en confesión. Y veamos los efectos del sacramento de la penitencia. Entonces, por un lado, la reconciliación con Dios, ¿eh? Y por tanto el perdón de los pecados, la reconciliación con la Iglesia, la recuperación del estado de gracia, si se había perdido la gracia por un pecado grave, un pecado mortal, se recupera. También se remite la pena temporal debida por los pecados, al menos en parte. Por supuesto que se remite la pena eterna, ¿no? La pena eterna, o sea, la pena eterna es si efectivamente el pecado era grave, la pena eterna es el infierno, ¿no? Y la pena temporal es la que también podemos, ¿se acuerdan? Eh, Disminuir con la oración, con la penitencia y también con las indulgencias. Bueno, también la penitencia nos consigue paz, serenidad de conciencia, consuelo del espíritu, también nos aumenta la fuerza espiritual para el combate, para la lucha cristiana, ¿no? En caso de grave necesidad, como inminente peligro de muerte, se puede recurrir a la celebración comunitaria de la reconciliación con la confesión general y la absolución colectiva. Casos muy extraordinarios, que se hunda un barco o se caiga un avión, ¿eh? Por ejemplo, no será motivo para la celebración, digamos, de la confesión general, las grandes peregrinaciones, ¿eh? Se recomendará que la gente se confiese antes de peregrinar o a la vuelta de su peregrinación, ¿no? Bien, entonces también existe la obligación de confesar individualmente y personalmente si es que efectivamente uno ha participado de una confesión general y una absolución colectiva. Y las indulgencias, hablábamos hace un ratito recién, es la remisión de la pena temporal merecida por los pecados, ya perdonados en cuanto a la culpa. O sea, es esa mancha que deja el pecado, esa mancha, se perdona la culpa, que puede ser eterna, pero queda un resto que efectivamente se puede conseguir purificar, te decía, con la oración, con la mortificación, pero también con las indulgencias, ¿no? Que son unas tareas, por decirlo de alguna manera, unas devociones que tienen como este premio, ¿no? Que es la indulgencia. Por ejemplo, hacer 3 días de retiro, de indulgencia, rezar el rosario en familia, indulgencia plenaria. Hay muchas, si ustedes buscan el Ordo
indulgentiarum, que es justamente el elenco de las indulgencias, que puede ser plenarias, o sea, totales, o puede ser parciales. Y van a ver cómo efectivamente realizando aquella, aquella devoción y además cumpliendo con las condiciones generales que son rezar por el romano pontífice, confesar y comulgar en un tiempo cercano a aquel acto que tenía la indulgencia, ¿no? Y luchar para tener verdadera aversión o rechazo al pecado venial deliberado. Muy bien, entonces hasta aquí nuestro tema de hoy. La semana que viene, Dios mediante, nos detendremos en el sacramento de la unción de los enfermos.